Bienvenidos a Filosofía Log, el canal donde analizamos el cine más allá de la pantalla. Aquí exploramos películas, series y anime desde una perspectiva filosófica, cultural y social. Hoy nos sumergimos en una de las películas más icónicas del cine criminal, Scarface. Scarface, una película de culto. Fue lanzada en 1983, dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone. Es más que una película de gángsteres. Es un retrato brutal del poder, la ambición y la corrupción del sueño americano. Protagonizada por Al Pacino, la cinta no solo redefinió el cine de crimen, sino que se convirtió en un referente cultural para generaciones. Su impacto va más allá del cine. Ha influenciado la música, la moda, los videojuegos como la saga GTA y hasta la mentalidad de algunos que ven en Tony Montana un modelo de éxito, sin entender del todo su tragedia. ¿Qué vamos a analizar en este vídeo? En este análisis, nos centraremos en 4 aspectos clave de Scarface que la convierten en una obra maestra del cine criminal y en una profunda reflexión sobre la sociedad. La situación de los inmigrantes cubanos, cómo refleja la película la llegada de los Marielitos a Miami en los años 80 y la marginación que enfrentaron. El sueño americano, la promesa y la ilusión. ¿Es Tony Montana el ejemplo máximo del sueño americano, o la prueba de su falsedad? La moral y filosofía de Tony Montana. ¿Es un villano sin escrúpulos o un antihéroe con su propio código? El precio del poder, la ironía de su muerte, cómo su propia ambición lo llevó a la cima, al mismo tiempo, lo condenó. Sin nada más que decir, les dejo esta frase. El ascenso y caída de Tony Montana no es solo una historia de crimen, sino una tragedia sobre el precio del poder. ¿Estás listo para descubrir la filosofía detrás de Scarface? Acompáñame en este análisis. Scarface. La situación de los inmigrantes cubanos. Para entender la historia de Scarface, primero debemos situarnos en el contexto real en el que se desarrolla. En 1980, Cuba vivió uno de los eventos migratorios más impactantes de su historia, el éxodo del Mariel. En abril de 1980, Fidel Castro permitió la salida de miles de cubanos a Estados Unidos a través del puerto de Mariel. En total, más de 125.000 cubanos llegaron a Miami en un corto periodo de tiempo. Entre los refugiados, había personas que huían del régimen comunista en busca de una mejor vida, pero también delincuentes y exconvictos que el gobierno cubano liberó de sus cárceles y envió a Estados Unidos. Miami, en ese momento, ya era un punto clave del tráfico de drogas, y la llegada de esta ola de inmigrantes solo intensificó la violencia y el crimen en la ciudad. La llegada de Tony Montana y la realidad de los Marielitos. Scarface nos muestra este escenario desde el primer momento con Tony Montana y su amigo Manny llegando a Estados Unidos. Como parte del éxodo del Mariel. En una de las primeras escenas, Tony es interrogado por agentes de inmigración, quienes desconfían de su historia. Tony y muchos otros inmigrantes son enviados a un campo de refugiados improvisado en Miami, conocido como Freedom Town. La película refleja cómo la llegada masiva de Marielitos fue vista con temor por la sociedad estadounidense. Tony, al igual que muchos otros, no tiene dinero, conexiones ni oportunidades inmediatas, lo que lo empuja a buscar formas rápidas de salir de la miseria. Desde el inicio, Scarface nos muestra que Tony no es simplemente un inmigrante buscando trabajo honrado. Es un hombre con ambiciones desmedidas que no está dispuesto a aceptar un destino de pobreza. A través de Tony y su círculo, la película muestra 2 caras de la comunidad inmigrante en Miami, aquellos que trabajan duro para salir adelante y aquellos que buscan atajos, sin importar las consecuencias. En una escena clave, Tony consigue un trabajo como lavaplatos, pero lo desprecia y dice, «No vine a este país a lavar platos por $1 la hora». Este diálogo resume su mentalidad. Él ve el trabajo honesto como una pérdida de tiempo y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr el éxito rápido. En contraste, hay miles de inmigrantes en la vida real y en la película que intentaron construir una vida legítima en Estados Unidos, pero Scarface se enfoca en aquellos que eligieron el crimen como vía de ascenso. Aquí es donde la película plantea una cuestión interesante. ¿Qué empuja a ciertos inmigrantes a tomar este camino? ¿Es la falta de oportunidades, la marginación o una ambición descontrolada? El sueño americano y Tony Montana. El sueño americano es la idea de que cualquiera, sin importar su origen, puede alcanzar el éxito a través del esfuerzo y la determinación. Pero en Scarface, esta promesa se convierte en una ilusión peligrosa, donde el dinero y el poder lo son todo. Tony Montana encarna esta versión distorsionada del sueño americano,
donde la ambición lo lleva a la cima, solo para destruirlo después. Tony Montana, un símbolo del sueño americano distorsionado. Desde el inicio de la película, Tony Montana no es un hombre que se conforma con poco. Llega a Estados Unidos con la certeza de que está destinado a la grandeza, pero no está dispuesto a seguir el camino tradicional. No quiere un trabajo honrado ni esperar su turno en la sociedad. O desde su primera escena, deja claro que quiere todo: dinero, poder y respeto. O su ascenso no es a través del esfuerzo honesto, sino del crimen, la violencia y la traición. Tony encarna una versión retorcida del sueño americano, donde las reglas convencionales no aplican y solo los más despiadados sobreviven. De la pobreza al lujo absoluto, el ascenso de Tony. El viaje de Tony Montana es el típico arco del sueño americano. Llega sin nada y alcanza la cima. Pero en su caso, la cima está construida sobre corrupción y violencia. O fase 1. Sobrevivir en el bajo mundo. Comienza como un sicario sin importancia. Fase 2. El primer golpe de suerte. Traiciona a su jefe y se apodera del negocio. O fase 3. Poder absoluto. Se convierte en el líder del tráfico de drogas en Miami, comprando mansiones, autos y respeto. Vemos la transformación de Tony reflejada en su entorno. Pasa de vivir en un barrio pobre a tener una mansión digna de un rey. Pero, ¿qué tan estable es su reino? ¿El sistema permite este éxito o lo condena? Scarface plantea una pregunta clave. ¿Estados Unidos realmente permite que cualquiera alcance la cima, o solo ciertos caminos están abiertos? Tony representa a los marginados que buscan éxito fuera del sistema. La sociedad lo permite mientras sea útil, pero cuando se vuelve demasiado poderoso, lo destruye. A su caída no es solo el resultado de su propia ambición, sino también de un sistema que no tolera a los que rompen las reglas demasiado. Scarface nos muestra que el sueño americano es una promesa, pero no todos tienen acceso a él de la misma manera. La frase icónica: en este país, primero consigues el dinero, luego el poder, y después, las mujeres. Esta frase resume perfectamente la mentalidad de Tony y su visión del sueño americano. El éxito no se logra con trabajo duro, sino con dinero y poder. Solo después viene el respeto y la admiración. O para Tony, el dinero es la base de todo. O el poder es la verdadera meta, porque sin él, el dinero no significa nada. Y el reconocimiento solo llega cuando ya se ha logrado el dominio absoluto. Pero, ¿qué pasa cuando se alcanza el máximo poder? Para Tony Montana, la respuesta es clara: la caída es inevitable. La moral y filosofía de Tony Montana. ¿Villano o antihéroe? Tony Montana es uno de los personajes más icónicos del cine criminal. Pero, ¿es solo un villano despiadado o un antihéroe con su propio código de honor? A diferencia de otros gánsteres, Tony sigue sus propias reglas y no se vende a cualquiera. En este análisis, exploraremos la moral y filosofía de Tony Montana, sus principios, sus contradicciones y cómo estos definen su destino. Su código personal, las reglas de Tony Montana. Aunque Tony Montana es un criminal, no es un asesino sin escrúpulos. Dentro de su mundo de violencia y traición, sigue un código que lo diferencia de otros villanos. 1. No traicionar a sus amigos. Tony valora la lealtad por encima de todo. Siempre protege a Manny y lo trata como un hermano. O a lo largo de la película, vemos cómo la traición es lo que más desprecia. 2. No aceptar humillaciones. Tony es orgulloso y jamás deja que alguien lo pisotee. Prefiere morir antes que someterse a alguien que no respeta. Para él, la dignidad es más importante que la diplomacia. 3. No matar mujeres y niños. A diferencia de otros criminales, Tony se niega a cruzar ciertos límites. O esta decisión marca el inicio de su caída, ya que desafía a alguien más poderoso. Nos muestra que, a pesar de todo, hay líneas que no está dispuesto a cruzar. A través de estas reglas, Tony no es un simple gánster. Es un hombre con principios, aunque sean principios dentro de un mundo corrupto. Su contradicción: desprecia la corrupción, pero quiere poder. Uno de los aspectos más fascinantes de Tony Montana es su contradicción interna. Quiere dinero y poder, pero desprecia a aquellos que se corrompen demasiado. O critica a la gente que se arrastra por dinero, pero él mismo mata y traiciona para obtenerlo. Quiere ser respetado, pero su ambición lo vuelve paranoico y lo aleja de todos. O rechaza a quienes dependen de las drogas, pero su propio imperio se basa en ellas. Aquí vemos su ironía. Desprecia la corrupción en los demás, pero no se da cuenta de que él mismo se ha convertido en lo que odia.
El precio del poder y la ironía de su muerte. Cuando el poder se convierte en una maldición. Tony Montana logra lo que siempre soñó: dinero, poder y respeto. Pero, ¿a qué costo? En lugar de disfrutar su éxito, se hunde en la paranoia, la soledad y la violencia. En este análisis, exploraremos cómo el precio del poder llevó a Tony Montana a su inevitable caída, culminando en una de las escenas más icónicas del cine. La maldición del éxito. Tony lo tiene todo, pero termina solo. En su camino hacia la cima, Tony Montana elimina a todos los que se interponen en su camino, pero en el proceso, también destruye las pocas relaciones que realmente importaban. Pierde a Manny, su mejor amigo y hermano de la vida. Pierde a Elvira, su esposa, quien lo abandona asqueada por su decadencia. Pierde la confianza de sus aliados, volviéndose paranoico y aislado. El hombre que quería conquistarlo todo termina atrapado en su propio imperio, rodeado de enemigos y sin nadie en quien confiar. Su caída, la traición y la incapacidad de mantener su imperio. El ascenso de Tony fue rápido y brutal, pero su caída es aún más impactante. A medida que se vuelve más violento e inestable, su control sobre el negocio se desmorona. Rompe su alianza con Sosa al negarse a matar a una familia inocente. Una decisión moral que lo condena a la muerte. Se enemista con todos a su alrededor, incluyendo a su propio equipo. Su paranoia lo lleva a la ruina. Comete su mayor error: asesinar a Manny sin pensar. Cuando descubre la verdad, ya es demasiado tarde. En este punto, Tony ya no tiene aliados, solo enemigos esperando el momento de atacarlo. La escena final, el precio del poder. La secuencia final de Scarface no es solo un enfrentamiento épico, es el símbolo de todo lo que Tony construyó, y de cómo todo se derrumba. La mansión, su fortaleza y su prisión. Tony convirtió su hogar en una fortaleza, pero también en una cárcel. Está encerrado, rodeado de enemigos y sin escape. O el hombre que soñaba con ser libre está atrapado en el mismo imperio que construyó. Su mansión es un reflejo de su destino. Grande, lujosa, pero vacía. La ironía del cartel: "The world is yours". Desde el principio, esta frase representa el sueño de Tony: conquistar el mundo. Pero en su última batalla, vemos lo que realmente significa. Oh, el mundo es tuyo, pero el poder tiene un precio. Cada decisión lo llevó a este destino. Tony, cubierto de sangre, de pie en la escalera, gritando: "Vengan, hijos de puta. Aún sigo aquí". El mundo puede ser tuyo, pero siempre habrá alguien más poderoso dispuesto a quitártelo. ¿Era su muerte inevitable? Tony Montana siempre vivió al límite, tomando decisiones impulsivas y desafiando a todos. ¿Podría haber tenido otro final? La respuesta parece ser no. O su ambición y orgullo lo hicieron imparable, pero también lo cegaron. Nunca entendió el valor de la lealtad más allá de su propio beneficio. Tomó tantas decisiones equivocadas que, al final, solo le quedaba un destino posible. El hombre que se creía invencible muere como cualquiera, sin gloria, sin poder, sin nadie a su lado. Reflexión final. Scarface glorifica o condena el crimen. Desde su estreno, Scarface ha sido interpretada de muchas formas. Algunos la ven como una historia de éxito extremo, otros como una advertencia sobre la ambición sin control. Pero, ¿glorifica realmente el crimen? Muestra el atractivo del poder, pero también su alto costo. Tony Montana no es un héroe. Es un hombre que destruye todo lo que toca. O su final es un recordatorio de que el camino del crimen solo tiene un destino: la muerte o la destrucción. Entonces, ¿Scarface es una historia de éxito o una tragedia? Eso queda en manos del espectador. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tony Montana fue un símbolo de grandeza o de autodestrucción?